Good morning. Very good. Muy bien. Now I'm more powerful. Ahora soy más poderoso. I wish that's all it took to be a powerful preacher. Yo quisiera que eso fuera todo lo que se necesita para ser un predicador poderoso. You know, just more volume. Simplemente subirle el volumen, ¿verdad? But it doesn't work that way, does it? Pero no funciona así, ¿verdad? Well, we are now halfway through our study. Pues ya vamos a la mitad de nuestros estudios. So far, we have covered sola scriptura, Hasta ahorita hemos visto ya sola escritura, sola gratia, sola gracia and the first half of sola fide. y la primera mitad de sola fide. We are now dealing with the heart of what the Reformation was all about. Estamos ahora tratando con el mero corazón de lo que se trató la reforma. It's the question of how we can obtain a right standing in the eyes of our God. Esa pregunta de cómo podemos obtener una posición aprobada delante de nuestro Dios. This was the central question for Martin Luther personally, Esta fue la pregunta para Martín Lutero personalmente, who was plagued with his sin, quien estaba plagado por su pecado, burdened with its guilt, cargado con su culpabilidad consumed with trying his best y consumido por hacer su mejor esfuerzo to become righteous enough para llegar a ser suficientemente justo, to satisfy God, his judge. para satisfacer a Dios su juez. But the problem is, Pero el problema es, how righteous is righteous enough? ¿qué tan justo es suficientemente justo? And even if I have obtained somehow that righteousness today, Y aún si he obtenido suficientemente de esa justicia hoy, what if tomorrow I lose it? ¿qué tal si mañana la pierdo? And so Luther's life as a monk Entonces la vida de Lutero como monje was an endless quest era una búsqueda sin cesar to be good enough de ser suficientemente bueno to satisfy God. para satisfacer a Dios. And yet it was a never-ending quest. Pero era una búsqueda sin fin. We saw last evening, Y vimos anoche, in dealing with the theology behind justification, al tratar con la teología que sostiene la justificación, that the Catholic view and the Protestant view que la perspectiva católica y la perspectiva protestante collide over this question. chocan en este punto. Is the righteousness Si la justicia by which we are declared just por la cual somos declarados justos by God our judge, por Dios nuestro juez, is it an infused righteousness? si se trata de una justicia infusionada, That's the position of the Catholics. esa es la postura de los católicos, Or is it an imputed righteousness? o es una justicia imputada, That's the position of the Reformers. y esa es la postura de los reformadores. Again, let's make sure we're clear on what that means. Nuevamente vamos a poner en claro lo que esto significa. The Catholic position La postura católica is that if you will attend to your duty es de que si tú atiendes tu deber through the sacraments, por medio de los you sacramentos, obtain this grace, obtienes esta gracia, which then enables you to live a righteous life. la cual luego te permite vivir una vida justa. And if you get enough grace Y si consigues suficiente gracia and enough personal righteousness, y suficiente justicia personal, God will declare you just. entonces Dios te declarará justo. The Protestant view La perspectiva protestante is the opposite, es la opuesta, that it is not our righteousness de que no es nuestra justicia by which we are justified. por la cual somos justificados, It is the righteousness of our substitute, sino que es la justicia de nuestro sustituto, the righteousness of Christ, la justicia de Cristo, who lived and died for us, quien vivió y murió por nosotros. that is imputed to us Y esa justicia nos es
imputada as a gift, como un regalo. and it is on the basis of that righteousness. Y es en base a esa justicia. Again, the word they used, an alien righteousness. Nuevamente usaban el término justicia ajena. It's on that grounds that we're justified. Es en base a ello que somos justificados. You see the difference? ¿Ven la diferencia? The Roman Catholic view says La perspectiva católico-romana dice, you're justified for the sake of your own righteousness tú eres justificado en base a tu propia justicia, as you obtain grace al obtener gracia and improve it by your own life. y mejorarla con tu propia vida. The Protestant view La perspectiva protestante is that you are justified es que tú eres justificado for the sake of another's por righteousness, causa de la justicia de otro, namely the righteousness of Christ. de la justicia de Cristo Jesús. It is interesting that in the Council of Trent, Y es interesante que en el Concilio de Trento, that was what the Roman Catholics convened ahí fue donde se reunieron los católicos romanos. about 30 years after the beginning of the Reformation Unos 30 años después del inicio de la Reforma. to condemn what they call the errors of the Reformers. Y ellos se reunieron para condenar lo que llamaban las herejías de los reformadores. That council Ese concilio pronounced an anathema. pronunció un anatema. You know what that means? ¿Saben qué significa anatema? A curse Una maldición. that will damn you to hell. Una maldición que te condena al infierno. They pronounced an anathema Ellos pronunciaron un anatema on everyone sobre todo aquel who says you can be justified que dice que puede ser justificado by faith in Christ por fe en Cristo alone. solamente. I would think most of us in this room Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes, would then be under that anathema. entonces estaríamos bajo su anatema. I certainly would be, Yo ciertamente lo estaría, because that's what I believe. porque eso es lo que yo creo, That my standing in the sight of God que mi posición delante de Dios is not based on my goodness, no se basa en mi bondad, my works, en mis obras, my sacrifice. en mis sacrificios, It is based and grounded in Christ's work, sino que se basa y está cimentado en la obra de Jesucristo, Christ's life, en la vida de Jesucristo, Christ's sacrifice, en el sacrificio de and Jesucristo, in Him alone y solo en Él do I stand justified before estoy God. justificado ante Dios. So the two views have collided. Entonces las dos perspectivas han chocado. Protestants see Roman Catholics Los protestantes ven a los católicos romanos as mixing up what we call justification with sanctification. como que están haciendo un revolver de la justificación con lo que llamamos santificación. Let me try to explain those concepts. Déjenme tratar de explicar estos conceptos. We certainly believe that there is a work of God Ciertamente creemos que hay una obra de Dios done for us hecha por nosotros, that is the ground of our justification. la cual es la base de nuestra justificación. But we would not say that that's the sum total of salvation. Pero no diríamos que ese es el todo de nuestra salvación. That's where it begins. Ahí es donde comienza. That's the ground of our justification. Esa es la base de nuestra But justificación. we believe that at the point of justification, Pero nosotros creemos que en el momento de la a justificación work of God begins comienza en nosotros una obra de Dios, that is done in us. una obra que se hace en nosotros. Right? ¿Bien? In other words, we have a work done for us, En otras palabras, hay una obra que Dios hace por nosotros. the work of Christ on the cross, La obra de Cristo en la cruz, done on our behalf, hecho a favor de nosotros, that is outside of us, y es algo fuera de nosotros. and by faith we lay hold of that work. Y por fe echamos mano de aquella obra. In other words, in justification, En otras palabras, en la justificación, our eyes are turned away from us nuestros ojos son quitados
de nosotros mismos and turned outward y son puestos hacia to afuera, the cross of Christ. viendo hacia la cruz de Cristo. You see what I mean by an objective work? ¿Ven de lo que estoy hablando? Una obra objetiva. That's why we can come to a place of assurance, Es por eso que podemos llegar a un punto de certeza, because it's all about Him porque todo se trata de Él and not about me. y no se trata de mí. But at the same time, Pero a la vez y al mismo tiempo, this becomes the beginning esto resulta en el inicio of a work of God done in us de una obra de Dios ahora hecha en nosotros, by the Spirit of God, por el Espíritu de Dios. actually changing our lives En realidad cambiando nuestras vidas and making us a holy, righteous people. y haciéndonos un pueblo santo y justo. If you would look at our text this morning, Romans 5, Si ven nuestro texto de esta mañana y en Romanos 5, I want you to note the order. quiero que noten el orden. Look in chapter 5, verse 1, Vean capítulo 5, versículo 1. where Paul writes, now being justified by faith, Dice, justificados pues por la fe, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Now let's analyze that a moment. Analicemos esto por un momento. In the Greek language, En el lenguaje griego, the kind of verb that you are dealing with la clase de verbo con la que tratas doesn't focus so much on time like our language does. no se enfoca tanto en el tiempo del verbo como lo hace en nuestro idioma, Past, present, future. hablando de verbos en pasado, presente y en futuro. Greek focuses on the kind of action, El griego se enfoca sobre la clase de acción, whether it's completed, de si es una acción ya completa, and the word for that is perfect, y la palabra que se usa para esto es si es algo perfecto whether it's ongoing, o si es algo que continúa, the word for that is imperfect, y la palabra para esto es algo imperfecto, or whether it is done at a point. o si es algo hecho y consumado en un punto. The word for that is aorist. La palabra para esa es aris. And what is interesting in verse 1, Y lo que es interesante en el versículo 1, the verb here, being justified, la palabra justificados, el verbo justificados, is not in the imperfect, no está en el modo imperfecto, as if this is a process that is still continuing, como si fuese un proceso que está continuando, nor is it even in the perfect, ni siquiera está en el perfecto, a process that took some time and is now complete. como si refiriera a un proceso que tomó tiempo pero ya está completo, But it's in the aorist. sino que está en el aris. It's a point in time, Es un punto en el tiempo, over and done, hecho y terminado, completed. completado ya. And therefore our language renders it in the past. Y por eso nuestro lenguaje lo pone en tiempo pasado. That's the only way we can express the aorist. Es la única forma en que nosotros podemos expresar un verbo en aris. In other words, it was not done over a period of time, En otras palabras, esto no se hizo a través de un periodo de tiempo, but at the moment you put your faith in Jesus Christ, sino en el momento que pones tu fe en Jesucristo. you're justified Ya eres justificado at a point in time. en un punto en tiempo. And so what is going on in the argument of Paul, Entonces lo que está pasando en el argumento de Pablo, having explained the theology of justification habiendo ya explicado él la teología de la in justificación chapters 3 and 4, en los capítulos 3 y 4, that's what we talked about last night. de eso hablamos anoche. It happens at the point of faith in Christ. Eso sucede en el momento de la fe en Cristo. It's our faith in His blood, Es nuestra fe en su sangre, in His sacrifice that was done for us. en su sacrificio que fue hecho por nosotros. That's how we're justified. Así es como somos Now we justificados. come to chapter 5, Pero ahora llegamos al capítulo 5, where Paul now explains the results of having been justified. en donde Pablo ahora explica los resultados de haber sido justificados. In other words, what difference does that make
for us. En otras palabras, ¿qué diferencia hace esto para nosotros? Right now, in our lives, Ahorita en nuestras vidas, you as a Christian, tú como cristiano, whom I'm assuming you have believed in Christ, y yo estoy dando por hecho que tú ya has creído en Cristo, and at that moment in y time, en ese momento, en tiempo, God declared you just, Dios te declaró justo, not for the sake of your righteousness, no por causa de tu justicia, but for the sake of the righteousness you're now trusting. sino por causa de la justicia en la cual tú ahora confías. What then is the result of that? Ahora, ¿qué resultado trae eso? Oh, I'm glad you asked that question. Qué bueno que me lo preguntaste. You asked wonderful questions. Haces preguntas maravillosas. Notice what Paul says. Noten lo que Pablo dice. We now have peace Ahora with God. tenemos paz con Dios. And the word peace Y la palabra paz for a Jew para un judío is far more than just the fact that we're not at war anymore. es mucho más que el no estar en guerra ahorita. You know the Hebrew word, shalom. Ustedes conocen la palabra hebrea, In other shalom. words, we are now under the favor of God Almighty. En otras palabras, ahora estamos bajo el favor de Dios Todopoderoso. His blessing now rests upon us. Su bendición ahora está sobre nosotros. And in verse 2, Y en el versículo 2 he says, now that we have, because we're justified now, dice, y ahora porque ya somos justificados, we have access into this wonderful grace of God. tenemos entrada a esta gracia maravillosa de Dios. It's like a field out here Es that como- is green and well watered. Es como un campo verde y con agua. Everywhere else around it is desert and dry. Todo a su alrededor está seco y desierto. But now that we're justified, Pero ahora que somos justificados, we can enter into this green pasture podemos entrar en estos pastos verdes, where the grace of God flows. en donde fluye la gracia de Dios. And then notice, I'm skipping on down to verse 5. Y luego noten, estoy bajando al versículo 5, But notice that now the Holy Spirit pero noten que ahora el Espíritu Santo flows into our life, fluye en nuestra vida, filling our hearts llenando nuestros corazones with the love of our God. con el amor de nuestro Dios. The God that we hated, El Dios que odiábamos, the God that we feared, el Dios que temíamos, is now the God that we love. es ahora el Dios que amamos. We call him our Father. Le llamamos nuestro How Padre. did that happen? ¿Cómo sucedió eso? The barrier of sin La barrera del pecado, now being broken down. ahora siendo derribada. The love and grace of God El amor y la gracia de Dios now floods into our life, ahora inunda nuestras vidas, changing us, cambiándonos, transforming us. transformándonos. The Roman Catholics Los católicos romanos have it exactly lo backwards. ponen totalmente al revés. They would say, first you must transform your life, Ellos dicen, primero debes transformar tu vida and then God will justify you. y luego Dios te va a justificar. What Paul is saying, Lo que Pablo está diciendo, we're justified for the sake of Christ, nosotros somos justificados por causa de Cristo, not our good works, no por nuestras buenas obras. not even Holy Spirit produced good works. Ni siquiera las buenas obras producidas por el Espíritu Santo. That's the fruit of justification. Ese es el fruto de la That's justificación. the result of it. Ese es el resultado de la It's not the justificación. cause of it. No es la causa de la justificación. The cause is Christ. La causa es Cristo. A life of righteousness, Una vida de justicia, good works, buenas obras, is the fruit Es el- of salvation. es el fruto de la salvación. The Roman Catholics Los católicos romanos have got a hold of the shotgun han echado mano de la escopeta, by the wrong end. pero la han agarrado por el cañón. They confuse the cause and the effect. Han confundido la causa y el efecto. You see what we're saying? ¿Ven lo que estamos diciendo? Let's suppose that you're a pond Vamos a-
water. Vamos a suponer que eres una pequeña laguna de agua. But let's say there's no water in you. Pero vamos a decir que no hay agua en donde debería estar la You're an laguna. empty, dry pond. Eres donde debería de estar una laguna. Está vacío, está We're seco, having trouble. This is difficult to Poco express in Spanish. difícil de expresar. See, if you just knew English, it'd be so much easier. Si supieran todos inglés sería más fácil. But anyway, let's suppose that water represents grace. Pero vamos a suponer en esta ilustración que el agua representa la gracia. And it's like there is a barrier out in front of you Y es como que hay una barrera enfrente de ti that you must somehow break through que tú de alguna manera necesitas abrir o derribar. if ever you're to be accepted by God. Si es que vas a llegar a ser aceptado por Dios. So, under the Roman Catholic system, Entonces, bajo el sistema católico romano, you go to the church and get some water vas a la iglesia y consigues un poco de agua to put in your pond. para poner en tu lagunita. And you keep going back to get more water. Y vas a conseguir un poco más de agua. Because every day some of that water leaks out. Porque cada día se te va un poquito del agua And you también. constantly have to be replenishing it. Y constantemente tienes que estar echándole más y más. Luther relates in his day, Lutero relata que en su día there were people who went to 3 or 4 masses every day. habían personas que asistían a 3 o 4 misas diarias. Because each time they went to the mass, Porque cada vez que iban a la misa, they received more grace. recibían más gracia. So they're trying their best to get enough water in their pond Entonces están tratando lo mejor que pueden de echar agua en su lagunita to somehow break down the barrier y de alguna forma derribar la barrera that is out there ahead of them, Que- between them and God. que está allá más adelante, esa barrera entre ellos y Dios. So the hope is if I can get enough water in my pond, Entonces la idea es si puedo conseguir suficiente agua en mi lagunita o en mi represa, we could break through that barrier, podríamos romper la barrera and the obstacle between me and God y el obstáculo que hay entre mí y Dios will be removed. va a ser quitado. That's the Roman Catholic system. Ese es el sistema católico romano. The reformers saw it the other way around. Los reformadores lo veían al revés. The barrier is back here, La barrera está acá atrás separating me from my God. y me separa de mi Dios. You remember, your sins have separated you from God. Como dice el texto, sus pecados han hecho barrera entre ustedes y Dios. It's that barrier that keeps the water of God's grace from flowing into my life. Es esa barrera que impide que la gracia de Dios fluya hacia mi vida. But through my faith in Christ, Pero por medio de mi fe en Cristo, that barrier is now removed. esa barrera es quitada. And the flow, the river of God's grace, Y el fluir del río de la gracia de Dios now flows into my life. ahora entra a mi vida. So the barrier is not up there. De modo que la barrera no está más The adelante. barrier was back there. La barrera estaba acá atrás. And now that barrier has been removed Y ahora esa barrera ha sido quitada through faith in Jesus Christ. por fe en Jesucristo. Don't confuse No confundas the work God did for us la obra que Dios hizo por nosotros in His Son en su Hijo at the cross en la cruz with the work God does in us con la obra que Dios hace en nosotros by His Spirit, por su Espíritu, making us new creatures haciéndonos nuevas in criaturas Jesus Christ. en Cristo Jesús. Now, I realize that for many of you, Ahora me doy cuenta que para muchos de ustedes you'd like to have a simple way of expressing this. les gustaría tener una forma sencilla de Let me- expresar esto. Let me give you what I think is the key Déjenme darles lo que creo que es la clave o la llave. the key verse. El versículo clave It's in Romans 5, está en 4, en Romanos 4, verse 5. versículo 5. It's back to the text we looked at last night. Y es el texto que estábamos viendo anoche. I didn't emphasize this at the time, No lo enfaticé de esta manera, but I want to emphasize it right now. pero hoy sí lo quiero enfatizar. Again, Paul is contrasting works and faith. Ok, recuerden que Pablo aquí está contrastando obras y fe. In fact, let's back up to verse 4. De hecho, vamos a ver el versículo 4. Here's what Paul says. Esto es lo que Pablo dice, Now to him that worketh, pero al que obra. and you say, well, worketh what? Tú dices, ¿obra qué?
It's working righteousness. Bueno, está hablando de hacer obras de justicia. So if you can work righteousness, Entonces, si puedes obrar justicia, then the wage entonces el salario is not reckoned of grace, but of debt. no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Okay, God owes it to you. Dios te lo debe. But then verse 5, Pero luego en el versículo 5, but to him that worketh not, mas al que no obra, but believes. sino cree. Do you see the contrast there? ¿Ven ahí el contraste? In verse 4, you have the man that works for it. En el versículo 4 está el hombre que trabaja o que obra por ello. He works to get it. Él obra por conseguirlo. In verse 5, En el versículo 5, the man who believes to get it. el hombre que cree para recibirlo. That other way Ese otro camino of obtaining righteousness. de obtener justicia. But look carefully at what Paul says here in verse 5. Pero mira con cuidado lo que Pablo dice aquí en el versículo 5. Who is the object of this faith? ¿Quién es el objeto de esta fe? Who does he believe on? ¿En quién cree esta persona? Notice how Paul describes it. It's very clearly speaking of God, right? Noten cómo lo describe Pablo. Está claramente hablando de Dios. He believes on him that justifies the ungodly. Sino cree en aquel que justifica al impío. There's the key concept. Ese es el concepto clave. According to the Roman Catholic system, De acuerdo al sistema católico romano, God justifies you Dios te justifica because of your righteousness. por causa de tu justicia. You gain enough righteousness, Consigues o ganas suficiente justicia and God declares you righteous. y Dios te declara justo. He is simply putting his verdict on what you already are. Está simplemente poniendo su veredicto sobre lo que tú ya has llegado a ser. You become just, Tú has llegado a ser justo, so the judge declares you just. entonces el juez ahora te declara justo. That's the Roman Catholic system. Ese es el sistema católico. But what is Paul saying here? Pero ¿qué dice Pablo aquí? I can almost see a Jewish rabbi Casi puedo ver a un rabí judío hearing Paul say these words, escuchando a Pablo decir estas palabras. that we're putting our faith Que estamos poniendo nuestra fe in a God en un Dios who declares just que declara justo the ungodly. al impío. I see the rabbi falling over on his face at that point. Puedo ver al rabí judío caerse postrado al escuchar estas palabras, What? diciendo, ¿qué cosa? How can it be ¿Cómo puede ser that the righteous, que el justo, holy God, el santo Dios, who always does what's right and just, que siempre hace lo que es justo y recto, can look upon an ungodly man cómo puede mirar hacia un hombre impío like me, como yo, like you, como tú, and say, y decir, not guilty, no culpable, just? justo? How can a ungodly man ¿Cómo puede un hombre impío be declared just by God? ser declarado justo por Dios? And of course the question comes, Y claro, viene la pregunta, aren't we then ascribing evil to our God? ¿no estamos entonces atribuyendo maldad a nuestro Dios? I mean, in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, in the Mosaic Law, en la ley mosaica, a judge un juez was to always justify the righteous man debía siempre justificar al justo and condemn the sinner. y condenar al pecador. That's his job. Ese es su trabajo. Your judges here in Mexico, Sus jueces, aún aquí en México, that's what they're supposed to do. se supone que eso deben de hacer. They're to vindicate the righteous man, Deben de vindicar al hombre justo condemn the ungodly, the guilty man. y condenar al culpable, al impío. How can it be ¿Cómo puede ser that the judge of all the earth, que el juez de toda la tierra, the righteous and holy judge, el juez justo y santo, can justify the ungodly cómo puede justificar al impío and be just in doing it? y ser justo al hacerlo?
There's only one way, Solo hay una manera, that the judge que el juez has sent his son ha enviado a su hijo to produce a righteousness para producir una justicia that is now imputed to que us ahora nos es imputada by faith. por fe. And our sin Y nuestro pecado, that demanded judgment que exigía juicio, has been imputed to his son, ha sido ahora imputado a su hijo, who paid for it in full quien lo pagó en su totalidad at Calvary's cross. en la cruz del Calvario. The cross La cruz is the answer es la respuesta to how God can be just del cómo Dios puede ser justo and yet at the same time y a la vez the justifier el que justifica of ungodly sinners a pecadores impíos like you and I. como tú y yo. That's what the work of Christ Eso es lo que hace la obra de was Cristo all about. y de eso se trató. Jesus didn't go to the cross Jesús no fue a la cruz to help you save yourself. para ayudarte a salvarte a ti mismo, He went to the cross sino que Jesús fue a la cruz to provide everything that was necessary para proveer todo lo que era for necesario your salvation. para tu salvación. And so we dare not confuse justification Entonces no podemos confundir justificación with sanctification. con santificación. Remember that the cause Recuerden que la causa is justification. es la The justificación. result El resultado is es sanctification. la santificación. Justification is instantaneous La justificación es instantánea at the point of faith. en el punto, en el momento de fe. Sanctification Y la santificación is ongoing. es algo que continúa. It will last as long as you live in this world, Tardará mientras vivas en este mundo and it will only be completed y solo se completará when you see Christ in glory cuando veas a Cristo en gloria and you are transformed into His y image. cuando eres transformado en su imagen. Right now, you're being transformed. Ahorita estás siendo transformado. The process is ongoing. El proceso es continuo. And if that process is not happening, Y si ese proceso no está sucediendo, what does it mean? ¿qué quiere decir? You never were justified in the first place. Que nunca fuiste justificado para empezar. Your sanctification Tu santificación is the evidence es la evidencia of your justification. de tu justificación. So on one hand, we don't want to confuse the two. Entonces, por un lado, no queremos confundir estas dos cosas. On the other hand, Por el otro lado, we don't want to divorce the two. no las queremos divorciar o separar. Our justification Nuestra justificación begins inicia our sanctification. nuestra santificación. Okay, are you clear on that? Bien, ¿estamos claros en este punto? These are foundational truths. Estas son verdades fundamentales. If we're ever going to be able to present the gospel, Si vamos a poder presentar el Evangelio, we need to understand these things. necesitamos entender estas cosas. All right. I want to address another question. Quiero atender otra pregunta. Why faith? ¿Por qué fe? Why? ¿Por qué? I mean, what is so saving about faith? ¿Qué es tan salvador en cuanto a la fe? In fact, we find Paul saying De hecho, encontramos a Pablo diciendo that the three greatest graces que las tres gracias o virtudes más grandes is faith, es fe, hope, esperanza and love. y amor. And which of those three is the greatest? ¿Y cuál de estos tres es el mayor de todos? Love. Amor. And by the way, Y a propósito, a Roman Catholic el católico romano will say that he is justified dirá que él es justificado by his works of charity, por sus obras de caridad, his works of love. por sus obras de amor.
in the Roman Catholic system, en el sistema católico romano, the emphasis is upon love, el énfasis está sobre amor not faith. y no fe. And if love is the greatest of the graces, Y si el amor es el mayor de todas estas gracias, then why aren't we justified by love entonces ¿por qué no somos justificados por amor rather than by faith? en lugar de por fe? You ever thought about that? ¿Alguna vez lo has pensado? You see, these are the kinds of questions that keep me up at night. Bueno, esas son las preguntas que a mí me quitan el sueño. Well, let's talk about it. Bueno, vamos a hablar de ello. First of all, did you notice in Romans 4 Primero, notaron ahí en Romanos 4, and verse 5 en el versículo 5, that we have this contrast que tenemos este contraste between working entre obrar and believing? y creer. In other words, that to believe, En otras palabras, para creer, according to Paul's words here, según las palabras de Pablo aquí, is not to work. el creer es no obrar. You can either work O puedes obrar or you can believe. o puedes creer. Now, one of the confusing things to me, Ahora, una de las cosas que me confunden a mí, when I was about your age, y me confundían cuando tenía tu edad, was this question: why wouldn't faith be considered a work? ¿por qué no sería considerado entonces la fe como si fuera una obra? I mean, after all, it's something you do, Después de todo, pues la fe es algo que haces, right? ¿no? I mean, God doesn't believe for you. Dios no cree por ti. Christ may have died for you, Cristo pudo morir por ti, but he doesn't believe for you. pero Cristo no cree por ti. You must put your faith, Tú tienes que poner tu fe, your trust tu confianza in Christ. en Cristo. In other words, it is something that you must do, En otras palabras, es algo que tú debes hacer. and it's an activity. Y es una actividad. And yet Paul here says Pero Pablo aquí dice that believing is not a work. que el creer no es una obra. Now, I struggled with that. Ahora yo lucho con eso. And about my only answer Y was, como que mi única respuesta fue, well, yes, believing is an activity, pues sí, creer es una actividad, but it's an inner activity. pero es una actividad interna. It's not like physical work. No es como un trabajo físico. I mean, you don't get hot and sweaty by believing. O sea, no te pones a sudar por creer. It doesn't demand exertion. No demanda ningún esfuerzo. That's about the best answer I could come up with. Y esa fue como que la mejor respuesta que pude But I encontrar. believe that there are much better answers. Pero creo que hay respuestas mucho mejores. Number one is that faith itself En primer lugar, es que la fe misma is a gift of God's grace. es un don, es un regalo de la gracia de Dios. Go back to Ephesians 2. Vean otra vez allá en Efesios capítulo 2. We have a wonderful text in verse 8. Tenemos un texto maravilloso en el versículo 8. We read, "For by grace are ye saved Dice, porque por gracia sois salvos, through faith, por medio de la fe, and that not of yourselves. y esto no de vosotros, It is the gift of God, pues es don de Dios, not of works, no por obras, lest any man should boast. para que nadie se gloríe. For we are his workmanship, Porque somos hechura suya, created in Christ Jesus creados en Cristo Jesús, unto good works, para buenas obras, which God hath before ordained las cuales Dios preparó de antemano that we should walk in them." para que anduviésemos en Now, ellas. notice at the very least, Ahora, noten, por lo menos, Paul is saying that we're not saved by our works, Pablo está diciendo que no somos salvos por nuestras obras, we're saved unto good works. sino que somos salvos para buenas obras. Do you see that? ¿Lo pueden ver en el texto? It's not our works No son nuestras obras that is the ground of our salvation, la base de nuestra salvación, but our salvation sino que nuestra salvación is designed to produce good works. está diseñada para producir buenas obras. But notice in verse 8 Pero noten en el versículo 8, that this phrase, "and that not of yourselves," esta frase que dice, y esto
no de vosotros, It is the gift of God. pues es don de Dios. What is the that here? ¿Qué es esto? Esto, ¿qué es el esto de esta frase? In your language, it's in the neuter, En su lenguaje está neutral. or I guess esto. masculine in your case. And in Greek, the word faith is feminine. Y en el griego la palabra fe está en el femenino. And so there are those who say this can't be referring to faith as a gift. Entonces hay quienes afirman que esto no se refiere a que la fe es un regalo. The problem is the word saved El problema es que la palabra salvos in Greek en el griego is also feminine. también está en femenino. So what in the world is that referring to? Entonces en la frase y esto no de vosotros, ¿a qué se refiere esto? We tend to say, well, it's talking about faith. Nosotros tendemos a decir, bueno, está hablando de fe. Others would say, oh, no, it can't be. Otros dirían, no puede ser fe, Or else Paul would have used a feminine word. porque Pablo hubiese usado una palabra femenina. I believe the answer is in verse 10. Creo que la respuesta está en el versículo 10. It's this word workmanship. Creo que es la palabra hechura. It refers to what we might call God's doing. Esto se refiere a el hacer de Dios. And in Greek, that word is neuter. Y en el griego esa palabra sí está en neutro. So what Paul is saying Entonces lo que Pablo está diciendo is that the whole shebang, the whole process, es que todo el proceso, is all a gift of God. todo es un regalo de Dios. The salvation is a gift of God. La salvación es un regalo de The Dios. faith is a gift of La God. fe es un regalo de Dios. And the result of faith, good works, Y el resultado de la fe, las buenas obras, all flow from God, the giver. todas fluyen de Dios, el dador. Look over at Philippians a moment. Vean un momento en Filipenses, In chapter 1, capítulo 1, in verse 29. versículo 29. Philippians 1:29. Filipenses 1:29. Paul writing to the Philippian church Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos, says, "For unto you it is given porque a vosotros os es concedido o dado in the behalf of Christ." a causa de Cristo. Now notice, he's going to list two things Noten con cuidado que él va a enlistar dos cosas that have been given to the Philippians. que han sido concedidas o dadas a los He filipenses. goes on to say, not only to believe on him, Dice, os es concedido no solo que creáis en él, that's the first thing, esa es la primera, but also to suffer for his sake. sino también que padezcáis. You por see él. what he's saying? ¿Ven lo que está diciendo? God gave you two things. Dios te dio dos cosas. He gave to you the gift of faith Te dio a ti el regalo de la fe to believe on his son, para creer en su Hijo. and then along with that gift, Y luego juntamente con ese he regalo, gave you another gift, te dio otro regalo, that of suffering for the sake of Christ. el regalo de padecer por causa de And I Cristo. know what you're thinking. Y sé lo que estás pensando. Well, I'd sort of like that first gift. Como que me gusta el primer regalo, That second gift doesn't pero sound ese so good. segundo regalo no se oye tan bonito. But notice those two things go hand in hand, don't they? Pero realmente noten que ambas cosas van unidas. You who truly believe on Christ Ustedes que verdaderamente creen en Cristo will then be called to bear the cross van a ser llamados a llevar la cruz and to suffer for his sake. y sufrir por causa de su nombre. But for our discussion, Pero para nuestra discusión, note that Paul here clearly refers noten que Pablo aquí claramente establece to believing on Christ que el creer en Cristo as a gift of God. es un regalo concedido o dado por Dios. And so back to our original question, Entonces otra vez a nuestra pregunta original. what's so saving about faith? ¿Qué es aquello que hace que la fe sea tan salvífica? Why is it that we're justified by faith? ¿Por qué es que somos justificados por la fe? And at least one answer Y por lo menos una respuesta is that faith itself es que la fe misma is God's gift to you. es el regalo de Dios para ti. It is God's grace coming to you Es la gracia de Dios viniendo a ti
through the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, teaching you, enseñándote, opening your eyes abriendo tus ojos to the beauty of Christ, a la hermosura de Cristo bringing you to put your trust and your faith in Him. y llevándote a poner tu fe y tu confianza en Él. Although justification Aunque la justificación happens sucede at the moment you put your faith in Christ, en el momento que pones tu fe en Cristo, in your life and my life, en tu vida y en mi vida, there were all sorts of things leading up to that point, hubieron toda clase de cosas que nos llevaron hasta ese punto, bringing you and me trayéndome a ti y a mí to the point of putting our faith and trust in Christ. hasta el punto de poner nuestra fe y confianza en Cristo. Someone had to present to us the gospel. Alguien nos tuvo que presentar el Evangelio. Sometimes it's providential things A veces son cosas providenciales that shake our world que sacuden nuestro and mundo, wake us up nos despiertan to come to our senses. para que volvamos en sí. And that's really what the word repent means. Y eso es realmente lo que significa la palabra arrepentimiento. Not to do works of penance, No el hacer obras de penitencia, as the Catholics teach, como enseñan los católicos, but to come to your senses. sino el volver en sí. You remember the prodigal son? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? He's out there in that far country, Está allá en el país lejano, feeding pigs, alimentando los cerdos, starving to death, muriéndose de hambre, a slave to his master. un esclavo de su dueño. And then the scripture says, Y luego la escritura dice, he came to himself. volviendo en sí. That was the point of change. Ese fue el punto del cambio. It's like he woke up. Es como que despertó. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo How aquí? did I get here? ¿Cómo llegué a estar hasta acá? Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? I will arise. Yo me I'll levantaré, go to my father. iré a mi padre, I'm going home. voy a mi casa. And it all started Y todo comenzó by him coming to himself. por su volver en sí. And then once that happened, Y una vez que esto ocurre, everything else fell in place. todo lo demás siguió Wasn't that en the su way it lugar. worked with you? ¿No fue así como pasó I contigo? don't know what happened in your life, Yo no sé qué pasó en tu vida, but somehow pero de alguna manera the Holy Spirit of God el Espíritu Santo de Dios convicted you te trajo convicción a ti of your sin, de tu pecado opened your eyes y abrió tus ojos to the judgment that was coming, al juicio que vendría and then showed you y luego te mostró the remedy el remedio in Jesus Christ. en Jesucristo. I wish I knew how to make you come to yourself. Yo quisiera saber cómo hacerte volver en sí. If I could just get me a big stick Si yo pudiera conseguir un garrote and whack you y darte un guamazo and say, oh, okay, y decir, ya, now I'm awake. ya desperté. But you see, that's something the preacher cannot do. Pero ves, eso es algo que el predicador no puede hacer. Only the Spirit of God can do that. Solo el Espíritu de Dios lo puede lograr. And so the faith that saves us Entonces la fe que nos salva is itself es en sí misma a gift from God, un regalo de Dios, wrought in our hearts hecha en nuestro corazón by the work of the Holy Spirit. por la obra del Espíritu Santo. But then another reason, Luego, otra razón, and back to the question, why not love? y volviendo a la pregunta, ¿por qué no es por amor que somos And justificados? love, if you think about it, Y el amor, si lo piensas, in the biblical definition, en lo que es la definición bíblica, is sacrificing yourself for someone else. es sacrificarte a ti mismo por otro. You have in view their good, Tú tienes en tu vista el bien de otro, their well-being, su bienestar de otro, and you sacrifice yourself y for them. te sacrificas a ti mismo por ello. In other words, love is a productive thing. En otras palabras, el amor es algo productivo. You see that? ¿Lo puedes ver? Faith is not a productive thing. La fe no es una cosa productiva. Faith is purely a receiving thing. La fe es una cosa puramente
que recibe. Your eyes and your ears Tus ojos y tus oídos are the receiving organs son los órganos receptores of your body. de tu cuerpo. You can't drive a nail No puedes clavar un clavo with your eye con tu ojo or with your ear. o con tu oído. Well, it hurt. Bueno, dolería mucho si lo haces. No, your ear and your eyes No, tus ojos y tus oídos simply receive. simplemente reciben. They don't contribute anything. Ellos no contribuyen nada. For instance, Por ejemplo, the most famous painting la pintura más famosa in the world de todo el mundo is the Mona Lisa. es la pintura llamada la It's Mona over Lisa. there in the museum in Paris. Está allá en aquel museo en París. Thousands of people crowd in there to see this picture. Miles de personas se amontonan por ir a ver esta pintura. I was there. Yo ya fui ahí I saw it. y yo la vi. Is the Mona Lisa Es la Mona Lisa more beautiful, más hermosa, more important, más importante, more valuable más valiosa, because I looked at it? porque yo ya la miré? Did my looking at it El que yo lo haya mirado, improve it? ¿lo mejoró de alguna manera? Did my looking contribute something to it? El que yo lo viera, ¿contribuyó algo a esa pintura? No. No. By looking, I simply receive Por mirar, yo simplemente recibo into my soul en mi alma the beauty la hermosura of the painting de la pintura that's out there. que está allá afuera. My looking doesn't do anything for the painting. Mi mirar no hace nada para la pintura. And so when we speak of the eye of faith, Y así es cuando hablamos del mirar o del ojo de la fe. when I look to Christ, Cuando yo miro a Cristo, I add nothing to him. yo a Él no le añado nada, But it is by looking to Christ pero es por mirar a Cristo that I receive into my soul que yo recibo en mi alma that which he has done for me. aquello que Él ha hecho por mí. It's the organ of reception. Es un órgano de recepción. The same thing with the ear. Lo mismo con el oído. If I go listen to a beautiful symphony, Si voy y escucho una sinfonía hermosa, does my hearing the music el que yo oiga la música make the music more beautiful? hace que la música sea más hermosa, Does it sound better se oye mejor because I'm there to hear it? porque estoy yo ahí presente para escucharlo. My ear doesn't make the music. No, mi oído no produce la música. My ear receives the music. Mi oído recibe la música. You see? ¿Lo ven? It's the receptive organ. Es el órgano receptor. And therefore you will read in the New Testament Y por lo tanto, leerás en el Nuevo Testamento this phrase, esta frase, the hearing of faith. el oír de la fe. Faith is not only the eye of the soul La fe no solamente es el ojo o by los ojos which del we alma, now see por el cual podemos ver and ahora receive y recibir the beauty of Christ, la hermosura de Cristo. but the faith is also the hearing of the soul Pero la fe también es el oír del alma, by which we receive the message, por el cual recibimos el mensaje, the word of salvation. la palabra de salvación. It is the hands of the soul Son las manos del alma by which I lay hold of Christ. por las que agarro, echo mano de Cristo. My hands don't bring anything to the party. Mis manos no añaden nada a Él. It's like you're going to have a meal Es como que vas a tener un banquete, at a celebration, una celebración. and one person says, okay, I'll bring the tortillas. Y una persona dice, bien, yo traigo las tortillas. Another person says, I'll bring the frijoles. Otra persona dice, yo traigo los frijoles. Okay, you bring the meat. Tú traes la carne, You bring the tú dessert. traes el postre. And then they turn to you and say, what are you going to Y bring? luego te ven a ti y dices, ¿tú qué vas a traer? I'm going to bring the mouth. Yo digo, voy a traer la boca.
You say, well, I don't think you understand. Te dicen, creo que no entiendes. The mouth doesn't produce any of the food. La boca no produce nada de la comida. The mouth simply consumes the food. La boca simplemente consume la comida. Right? ¿Verdad? And when we come to the banquet of salvation, Y cuando llegamos al banquete de la salvación, we don't bring the food. nosotros no traemos el alimento. God has set the table. Dios ha puesto la mesa. It's His Son Es su Hijo that is set before us el que está puesto ante nosotros as our bread, como nuestro pan, the bread of life, el pan de vida, the water of life. el agua de vida. We come to feed on Him, don't Venimos a alimentarnos, a comer de Él. we? We don't bring the food, Nosotros no traemos la comida, we bring the mouth. nosotros traemos la boca. And that's why faith is so saving. Y es por eso que la fe es tan salvífica. Faith connects us La fe nos conecta to the Savior. al Salvador. Let's suppose that I'm sitting in my house Supongamos que estoy sentado en mi casa and I hear a knock on the door, y escucho que tocan a la puerta. and I open it up, Y lo abro and here's a young man about your age y hay un joven como de tu edad, standing there in his uniform. parado ahí en su uniforme. He's a military man. Es un joven militar. And he says, you know, I would like to come in and eat supper with you Y me dice, me gustaría entrar y cenar contigo. and spend the night in your home. Y pasar la noche aquí en tu casa. And I look at this guy Y me le quedo viendo and I say, I've never seen you before in my y life. le digo, pues yo nunca te he visto en toda mi vida. Why should I let you into my house ¿Por qué debo dejarte pasar a mi casa to eat my food para comer mi comida and sleep in my room? y dormir en mi recámara? And he said, oh, I forgot. Y dice, se me olvidaba. You see, I was over in Afghanistan Es que estaba yo allá en Afganistán with your son. y ahí estuve junto con tu hijo. And he told me Y él me dijo if I was ever in Memphis, Tennessee, que si algún día pasaba yo por Memphis, Tennessee, that you would be glad que tú estarías feliz to give me a meal de darme una comida and a night's lodging. y una noche, en donde dormir por una noche. Now, what am I going to do? Ahora, ¿qué voy a hacer? I've got two choices. Tengo dos opciones. I can either say, O puedo decirle, my son's a liar, mi hijo es un mentiroso, and slam the door in his y face. cerrarle la puerta en su cara. Or I can say, O puedo decir, come right in. pásale, I honor the word of my son. yo honro la palabra de mi hijo. I would do the second thing, Yo haría lo segundo. and so would you. Y también tú. And why? ¿Por qué? Is it because of what he's done? ¿Es por lo que él ha hecho? Did he spend the afternoon mowing my yard? ¿Se pasó la tarde cortando el pasto de mi casa? And when I say, why should I feed you? Y cuando digo, ¿por qué debo de darte de He comer? said, well, I just worked all day out here in your Él yard. me contesta, bueno, estuve todo el día Is, cortando tu is pasto. that what he's doing? ¿Es lo que está haciendo? Is he holding up to me Está presentando ante mí the labor he expended for me el trabajo que él hizo por mí, so that now I owe him a meal? de manera que ahora yo le debo una comida? What is he trusting? No, ¿en qué está confiando? You see, what he's really doing Lo que realmente está haciendo, is holding up to me está levantando ante mí my son. a mi hijo. The fact that he is trusting El hecho de que él está confiando the promise en la promesa of my son. de mi hijo. And to slam the door in his face Y cerrarle la puerta en su cara a él when he's trusting the word of my son cuando está confiando en la palabra de mi hijo would be to slam the door in my son's face. sería cerrar la puerta en la cara a mi hijo. Do you see? ¿Lo ves? Because he is trusting in my son, Porque él está confiando en mi hijo I'm recognizing a connection y yo reconozco esa conexión between the two. entre ellos dos. They are now joined Ahora están unidos
And what I would do for one, y lo que yo haría por uno, I do for the other. lo haría para el otro. We come to God Venimos a Dios trusting confiando in the work of His Son, en la obra de su Hijo, in the word of His Son, en la palabra de su Hijo, in the promise of His Son, en la promesa de su Hijo, that whoever que todo aquel believes in me, que cree en mí, Jesus said, Jesús dijo, shall not perish, no perecerá, but have everlasting life. sino que tendrá vida And we eterna. come to God Y cuando vienes a Dios, on that basis, en base a ello, and on that basis alone. y solo en base a ello, The Son el Hijo has bid us to come nos ha invitado a venir and eat His flesh, y que comamos su carne, drink His blood, que bebamos su sangre, to partake of Him. o sea que participemos de Él. And on that ground, and that ground alone, Y en base a eso, y solo en base a eso, we come. es que nosotros acudimos. Okay, I hope that clears some things up for you. Espero que esto aclare algunas cosas para We'll ti. move next session to the fourth, Solos Christus. En nuestra siguiente conferencia pasaremos a la siguiente sola, la sola, solo Cristus. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana y gracias a Dios por nuestro hermano Mark que nos ha servido una vez más en la